El proceso de mecanizado de las máquinas CNC es utilizado para el mecanizado de contornos y superficies de alta precisión y que no se logran con máquinas convencionales y además que toman un tiempo excesivo. Las aplicaciones ideales para este proceso son cuando el producto presenta radios y contornos muy complejos que necesitan maquinado en 3 o más ejes simultáneamente. En este video veremos algunas de las operaciones básicas de mecanizados de las máquinas herramientas CNC. El cilindrado consiste en el mecanizado exterior o interior al que se someten piezas que tienen mecanizados cilíndricos. Para poder llevar a cabo esta operación, el carro transversal regula la profundidad y por tanto el diámetro del cilindro, y el carro paralelo regula la longitud del cilindro. En este procedimiento, el acabado superficial y tolerancia que se obtenga puede ser de gran relevancia. Para asegurar calidad de trabajo se debe tener bien ajustada la alineación y la centricidad. Entre los parámetros a considerar de este tipo de mecanizado encontramos la elección correcta de la herramienta de corte, el sistema de fijación de esta herramienta, las revoluciones por minuto que dará el cabezal, la profundidad de pasada y el esfuerzo de corte. El refrentado es una de las operaciones que se realiza como previa a otras posteriores. Principalmente consiste en mecanizar la parte frontal de la pieza para quitar imperfecciones, inclinaciones o también para reducir su longitud. Al contrario que en el cilindrado, que fue el que ya vimos, la herramienta de corte se mueve de forma transversal, el eje de rotación. El roscado es un proceso donde se hace un mecanizado helicoidal sobre una superficie cilíndrica de una pieza, ya sea interior o exterior. Generalmente se hacen en piezas metálicas. La interior es cuando en la pieza se hace un roscado dentro de la superficie, dentro del orificio de la pieza. Primero se hace un hoyo y después por laminación se va haciendo las muescas. Y el exterior es, por ejemplo, en un tornillo en donde se van laminando las muescas por encima de la superficie. En las industrias el roscado más común es en las tuercas, ya que los tornillos se compran aparte y ya vienen con su propio roscado, y en base a esos tornillos y ese roscado se va haciendo las tuercas en donde se van a encajar. Una de las operaciones básicas en una máquina y herramienta CNC es el ranurado, el cual se divide en dos: el ranurado interno y el ranurado externo. El ranurado externo consiste en mecanizar unas ranuras cilíndricas de anchura y profundidad variable en las piezas o el bruto que se tornea, las cuales tienen muchas utilidades diferentes, por ejemplo, alojar juntas o salidas de roscas. El ranurado interno es un desplazamiento transversal o longitudinal de la cuchilla para abrir un hueco perpendicular con la cara del bruto. El problema de este ranurado es que no se tiene visibilidad sobre lo que se está haciendo, ya que esta operación básica CNC realiza cortes perpendiculares en el bruto, genera demasiado calor, por lo que generalmente al hacer este tipo de operaciones se utiliza mucho líquido refrigerante, y estas operaciones se pueden dividir en ranurado con un solo corte, es decir, con un solo buril, desbaste de ranuras anchas, un buril que es pequeño al inicio y se va agrandando cada vez más, y después ranurado múltiple, el cual se hace con diferentes buriles para diferentes ranuras. El taladrado es un proceso mecanizado que consiste en hacer un corte del material haciendo girar una broca. La broca arranca virutas del material y realiza un orificio. Dicho orificio tendrá las características que deseemos: forma, diámetro y entre otras cosas.
La maquinaria destinada al taladrado se denomina taladradora. En el proceso de taladrado se realizan dos movimientos, el movimiento de corte y el del avance. Estos dos movimientos siempre se realizan, salvo en algunas máquinas de taladrado profundo, en las cuales no hay movimiento de corte, ya que la pieza hace girar en sentido contrario a la broca. El moleteo en torno es una operación que consiste en crear estrellas sobre la superficie de una pieza sin arranque de viruta, mediante la presión ejercida por el moleteador. Con el objetivo de conseguir una superficie rigurosa, esta rugosidad sirve para obtener piezas que sean más fáciles de agarrar, pues las superficies lisas no son adecuadas para el agarre con fuerza. Para el procedimiento de esta, se coloca la pieza a moletear en el plato giratorio del torno, y es muy recomendable asegurar la pieza que quede fijada de tal manera que no se flexione en un extremo cuando el moleteador presione para conseguir el grabado de la forma. El achaflanado es una operación de mecanizado que se utiliza con mucha frecuencia. Esta se utiliza en aristas que están formadas por dos rectas. Se inserta el chaflán entre dos movimientos, esto con la función G39 que te facilita la programación. En esta solo pones el radio y el radio es lo que se va a quitar, la longitud que se va a quitar. Lo que va a hacer la máquina CNC es bajar de poco en poco, haciendo como pequeños escaloncitos, y luego va desde mero abajo, va a ir subiendo poco a poco para así quitar las esquinas que pueden ser peligrosas y así hacer el chaflán. El cilindrado cónico consiste en dar forma cónica al material. ¿Cómo se hace esto? Lo que va a hacer la máquina CNC es desbastar el material en un ángulo. Así es como conseguirá la forma cónica. Este puede acabar en punta o no acabar en punta. Ya depende del diseño, y con ayuda del carro superior es como se va a hacer este desbaste en el ángulo.